Bienvenidos sean todos a Sonoc, el podcast. Estamos pues muy contentos y muy felices de estar compartiendo con todo el auditorio porque el día de hoy tenemos una super invitada de lujo. Es contadora, es una persona que anda muy metida en todo este tema de la prevención al lavado de dinero. Ella se enfoca mucho en todos los temas de actividades vulnerables. Y hay una frase que creo que describe muy bien a la invitada del día de hoy. Es una frase de Benjamin Franklin y dice: la inversión en conocimiento paga el mejor interés. Por supuesto, me refiero y le damos la más cordial bienvenida a Alejandra Vallejo, que es nuestra invitada del día de hoy. Y que bueno, pues es una persona muy movida, una persona que hemos visto mucho en foros, que hemos visto en muchas asociaciones hermanas y a quien estamos muy contentos de tener aquí con nosotros el día de hoy. Oye, sí, Francisco, la verdad es que sí estamos muy contentos de tener a Alejandra Vallejo, parcero, ¿verdad? Aquí en Azonoque el podcast. Y como bien dices, de profesión contadora, y igual, yo tuve la fortuna de conocer a Ale ahí con Asofis, Asociación Hermana. Les mandamos un saludo aquí desde este foro. Y bueno, yo, desde el punto de vista del sector, ¿verdad? Financiero, y luego la ley LFPORPI, actividades vulnerables, y he visto cómo ha evolucionado esta materia. Me toca, tengo la fortuna de pertenecer aquí al Comité de Prevención del Lavado de Dinero del Instituto de Contadores de Nuevo León, y he visto cómo ha ido evolucionando. Pero antes de entrar a esta materia, ¿verdad? Porque ya estamos acá en el sector financiero peleándonos con las disposiciones, y luego nos llegan que los oficiales y que el dictamen y que esto y que los sistemas y listas, y luego el sector de actividades vulnerables tiene un boom. Pero antes de entrar a eso, yo quiero charlar aquí, platicar con Alejandra, que nos platique un poco antes de todo esto. ¿Quién es Alejandra Vallejo? ¿Cómo llega a esta profesión de ser contador? Y luego de ahí encaminarnos a todas las vertientes, porque ya ven cuestiones contables, fiscales, luego prevención del lavado de dinero, y llega ahora la reforma y que el beneficiario controlador, y que ya lo veníamos acá usando en el sector financiero como beneficiario final, etcétera, etcétera. Pero vámonos ahí antes, Alejandra. Sí, nos gustaría mucho que nos platicaras y que todo nuestro auditorio que nos está escuchando en este momento nos pueda conocer un poco más de Alejandra Vallejo. ¿Cómo ves? Bienvenida. Mil gracias, Elimelec. Bueno, a los dos, gracias por la invitación. Y claro, mira, primero te cuento, yo soy contadora pública, ya tiene algunos años, pero fíjate que primero yo soy psicóloga, mi primera profesión es psicología. Wow. Fue mi primera carrera y bueno, por hacer el destino, me regresé, yo soy aquí de Tampico, me fui varios años y regresé. Y ya que regresé acá a Tampico, pues me empezó a interesar la contaduría y bueno, me metí a estudiar contador, ¿no? Ya como segunda carrera. Y me gustó más. Y aquí entre nos, ya lo puedo confesar, realmente la contaduría me gustó más y creo que ya anduve como de fiesta 4 años durante psicología. Pero bueno, Ok. entonces ya me metí de lleno en lo que es la contaduría. Y bueno, en un inicio, y todavía lo llevamos, nosotros tenemos un despacho de contadores acá en Tampico, ya tiene muchísimos años. Lo inició mi papá. Ya tenemos más de 40, el despacho tiene más de 40 años y bueno, este despacho tiene un enfoque, somos auditores, auditores tanto de materia fiscal, de materia de seguridad social, de materia de Infonavit, financiera y ahora de prevención de lavado de dinero y auditorías de control interno. Somos fiscalistas, y somos fiscalistas, es lo que normalmente o generalmente hacemos, ¿no? A partir de que se vino todo esto de PLD, yo no te voy a decir, yo no estaba de un inicio, yo no estaba en el sistema financiero. Yo empecé a ver todo este tema de prevención del lavado de dinero cuando se publicó la LFPORPI, ¿no? Fue cuando me empezó a interesar el tema. Y más que nada era porque tenían clientes
a los que les hacíamos la auditoría o clientes que asesorábamos, que volteamos a ver ese tema, ¿no? Que vimos que varios de nuestros clientes de otros servicios, bueno, les podía impactar esta normativa y fue más o menos como nos empezamos a meter en esta parte. Y así fue como nació mi interés en toda esta parte de prevención del lavado de dinero, ¿no? Pues vi que había la necesidad de algunos clientes, pero realmente lo vi en lo que es actividades vulnerables. Y nos empezamos a meter en el tema y empezamos a tener clientes de este tipo. Después, allá por el 2014, sí, en octubre del 2014, si no me equivoco, se publicó esta convocatoria de la primera examen de certificación en materia de prevención del lavado de dinero dirigido a entidades financieras. Y bueno, como que empecé a voltear a ver ese tema, ¿no? Pues, ¿qué es en las entidades financieras? ¿Cómo está? Es parecido a la regulación. De acá no tenía mucho conocimiento yo de la parte de entidades financieras en PLD. Digo, yo surgí en PLD a partir de la LFPORPI, que fue cuando me empezó a interesar. Pero bueno, volteé a ver esos campos, ¿no? Y ya una vez que empecé a ver o sea, de que es similar, obviamente, las entidades financieras están muchísimo más avanzadas. Tú que estás en esa área, bueno, lo puedes ver que nos llevan años luz a las actividades vulnerables. Fue cuando más o menos empecé a verlo, ¿no? Y pues es algo similar, obviamente ustedes mucho más avanzados, pero pues es algo similar, es algo similar y de fondo es lo mismo, ¿no? Al final de cuentas todo viene de normativas internacionales o de mandatos internacionales o de cuestiones internacionales que México tuvo que incorporar a su normativa para poder seguir perteneciendo a determinados grupos. Y ya fue cuando me empecé a meter un poquito más a las entidades financieras. Te digo, este examen de certificación, nos metimos a este examen de certificación. Sí, nos capacitamos un poquito con una parte con el Colegio de Contadores Públicos de Ciudad de México y la otra parte, pues, autodidacta, ¿no? Y ya, metimos esa certificación, logramos la certificación y todo, y ya fue cuando empecé, se oye feo, ¿no? Pero como que a tomar importancia al sistema financiero, así meterme, ya una vez que tenía la certificación, ya es cuando me empecé a meter todavía más al tema, ¿no? Y bueno, ya teniendo esos dos grandes comparativos, sistema financiero, actividades vulnerables, pues realmente me di cuenta que me gustan más las actividades vulnerables y es donde nos estamos enfocando prácticamente, ¿no? Wow, qué padre, ¿verdad? Toda esta trayectoria y qué bien que mencionas, fíjate, psicología mencionaste, ¿no? Sí. Sí, la vida nos lleva por donde quiere, ¿no? Yo tengo de primer carrera diseño industrial, ¿verdad? Y luego estudié derecho, entonces yo creo que es algo muy similar. Uno propone y Dios dispone, la vida nos lleva a otros rubros y luego pues nos interesa, como bien menciona Alejandra, Francisco, y ahí es donde, fíjate, bien interesante, con esta trayectoria que comenta Alejandra, no me dejas mentir, Francisco, cuando nace la ley comúnmente llamada antilavado, la ley LFPORPI, pues yo creo que en la faceta del despacho fiscal, contable, de auditoría, pues tienen un abanico enorme de clientes, no nomás sector financiero, sino constructores, notarios, etcétera, todas estas empresas que realizan actividades vulnerables. Y ahí surge, yo creo que una necesidad, por un lado, que la ve el ojo del profesional, el ojo que dice, oye, hay que cumplir, aquí está ya la ley, aquí ya tienes un reglamento, unas reglas, esto, ya hay un portal, ya, o sea, todo este universo, y el empresario, pues voy a cumplir después, o hace caso omiso, o no lo quiere ver, o no le da la importancia, yo no sé, porque incluso hubo un programa de autorregulación hace unos años que ahorita que nos platique Alejandra, y yo creo que fue donde se empezó a dar la importancia, porque seamos, que la verdad sea dicha, en la actividad vulnerable las multas son muy elevadas, y no sé por qué no lo veían los empresarios o no le daban este peso específico hasta que viene este programa de autorregulación y oye, ¿sabes qué? Pues como quien dice borrón y cuenta nueva, autorregúlate, dale y ya estamos, aunque tú tenías la obligación hace tiempo, hoy te pones al corriente. No sé si estoy bien o mal desde el punto de vista del contador, del fiscalista, de esta parte profesional, Alejandra. Cuéntanos esta parte, no sé si estoy bien o estoy mal en esta línea de tiempo y en estos comentarios.
Fíjate que sí, cuando nació la LF Piorpi, bueno, primero que nada, todo lo que tiene que ver con materia de prevención de lavado de dinero no es algo que y a lo mejor voy a decir algo que juegue en mi contra, pero no es algo que le corresponde al contador, ¿no? Cuando surgió toda esta normativa de PLD en la parte de las actividades financieras, como que todos los contribuyentes ante el SAT dijeron, ay, es una ley, se tienen que presentar avisos, ay, en un portal del SAT, híjole, y las mismas fechas que vencen los impuestos. Entonces, como que el empresario en automático que pensó, bueno, esto vámonos para el contador, no que el contador lo haga. Hay contadores que se han preparado mucho en esta materia, conozco varios que se han preparado mucho en esta materia y tengo otros que no les ha interesado el área, ¿no? O no se han metido de lleno como debiera de ser para poder prestar un servicio. Entonces, yo creo que ese fue el primer error, ¿no? La forma en que los empresarios o que se lo dimos a conocer a los empresarios, cómo nació esta ley, no es una materia fiscal, no es una materia contable, es otro tipo de materia que no tendría por qué haber, no nos tendría por qué haber tocado, al menos que te metas de lleno en esto, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el primer error y sí creo que fue un error de los asesores o de los mismos o de las mismas personas dentro de los contribuyentes que no le dieron la importancia necesaria cuando surgió esta normativa, ¿no? Bueno, poco a poco ya hemos ido avanzando. Sí creo que esta es una materia que no es únicamente, que de entrada no nos corresponde a los contadores, si te metes, sí nos corresponde, ¿no? Pero únicamente que te metas en el tema. No es una materia exclusiva para el contador. Sí creo que aquí tenemos que ir de la mano un contador y un abogado siempre, ¿no? A lo mejor nosotros como contadores tenemos un poco más de contacto con los sujetos obligados y conocemos un poquito más su forma de operar, que eso es lo que nos ayuda a nosotros. A lo mejor sí esa visión que tenemos de auditores también nos ayuda, no al 100%, pero sí nos ayuda. Pero al final de cuentas, en todo lo que tenga que ver con una normativa o que tiene que ver con leyes, siempre tiene que estar un abogado, en mi opinión. Entonces, creo que esta es una materia en que sí hacen una buena mancuerna diferentes profesiones. No podemos, sí creo que el abogado no puede ir solo, sí creo que el contador no debe de ir solo, o sea, no puede y no debe de ir solo, pero es por esa mezcla de conocimientos, ¿no? A lo mejor ustedes como abogados tienen una parte, un poco más la parte normativa, nosotros conocemos las leyes fiscales, eso me queda claro, pero no conocemos otro tipo de normativas, al menos que nos metamos. Entonces, sí creo que sí es una combinación y sí creo que al inicio los asesores de todos estos sujetos obligados a lo mejor no supieron encaminar bien todo este cumplimiento. Y es por eso que se vino todo este problema. Todavía estamos acostumbrados que dentro de la materia fiscal, bueno, cumplimos después y con que lo presentemos antes de que nos lleguen, pues no hay ningún problema, ¿no? Y pues aquí no, y eso la gente tardó en notar eso, ¿no? No, hay gente que al día de hoy no lo cree y dice, ay, bueno, ya mañana lo presento, espérate, ya mañana lo presentas, pero ya tienes multa. Entonces, creo que fue un error en cómo se lo dimos a conocer o cómo se les dio a conocer a los empresarios, el por qué no tomó importancia desde un inicio. Estamos acostumbrados a qué es lo que pasa con el SAT y qué es lo que pasa con el fiscal, que pensamos que en algún momento se va a poder arreglar o no va a ser tan gravoso porque vamos a cumplir antes de que nos lleguen. Y pues aquí no, aquí ya nos damos cuenta que es diferente. Concuerdo ampliamente con esto que platica Alejandra, sobre todo porque viéndolo así como lo pone, de la manera en que se lo dimos a conocer al empresario, viendo inclusive las repercusiones que se han visto actualmente de todos estos casos en donde vemos ya propiamente a una autoridad iniciar actividades por estos delitos de lavado de dinero, entonces el empresario yo creo que ya volteó a ver con otros ojos estas obligaciones que tiene, ¿verdad? También para protegerse él mismo en su persona y proteger la empresa y la fuente de trabajo. No sé qué opines, Elimelech. Totalmente de acuerdo y también de acuerdo con Alejandra cuando desde la perspectiva del empresario, digo yo, pues me llegan estas nuevas obligaciones, se presentan antes del día 17, en el portal del SAT, aunque sea otra cosa, aunque tenga que ir a la UIF, yo no sé, es muy sencillo para mí pensar en la faceta de empresario, contador,
cumple con estas obligaciones. Cuando en la práctica, como bien menciona Alejandro, sabemos que es toda una especialidad, que esto no es exclusivo ni de contadores, ni de abogados, ni de financieros, es multidisciplinario, es de capacitación constante, es de una especialidad desde elaborar manuales, expedientes, analizar acumulación, avisos, es toda una especialidad y un trabajo aparte, ¿verdad? Porque también que la verdad sea dicha, y ahí me van a perdonar los empresarios que nos están escuchando en este momento, decías, oye, yo ya te pago cierto, igual a cierta factura al mes, inclúyeme lo de PLD. Ay, 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 ay. Y luego ahí empieza, es que es lo mismo, nada más vas a ponerle ahí un botón y vas a enviar un aviso. Y empezó estira y afloja, que no me va a dejar mentir Alejandra, y entonces se volvió un poco cruel, Francisco, un poco injusto, porque también, que la verdad sea dicha, no puedes agarrar de un día para otro la ley LRPORPI y decir soy especialista en prevención del lavado de dinero para actividades vulnerables. Y ahora ya nada más me pongo enfrente del monitor, entro al portal y le mando enviar aviso en cero y ya soy un especialista. Eso es lo cruel, porque luego viene, oye, si necesitas una certificación, como bien mencionaban, quizá de la bancaria, quizá de la UIF, si nos vamos más allá de EICAM, del Instituto de Contadores, y aún así, te lo digo sinceramente, oye, tengo duda, ¿se identifica o no? O llega al umbral, o a ver, déjame, me vuelvo a consultar porque me está preguntando un cliente. A estos años de trayectorias, no me dejan mentir, que es una especialidad que requiere estar en constante capacitación, constante, día a día, estar ahí en los foros, hay confirmaciones de criterio que luego evolucionan y que dijo mi mamá que siempre no, ¿verdad? Y entonces todo esto, Francisco, se vuelve muy complejo y ahí está la crueldad, ¿no? Entonces hay que voltear del lado también del profesional, también hay que ver el lado del empresario, pero llegar a esta balanza, creo yo, que es a lo que se ha llegado en este momento, se está caminando hacia ese rumbo, porque es muy injusto, ¿no? En aquel momento cuando salió, yo me acuerdo, dale todo el trabajo al contador y pues yo ya te pago, o sea, ¿no crees, Francisco? No sé qué opinas ahí al respecto. Y también el identificar si es una actividad vulnerable o no dentro de este listado, porque podrás estar en el sector de la construcción, pero a lo mejor y sí te aplica y a lo mejor y no te aplica. Así es, ahí empieza desde el análisis, ¿no? Pero bueno, ahí nos va a ser una controversia, ¿no? Que yo creo que no es materia de Azonoca el podcast en este momento. Entonces, pasando un poquito más adelante, Alejandra, y ahora que nos dices, oye, llega la certificación. Yo me acuerdo que creo que antes de la certificación de la UIF, los institutos de contadores empezaron a sacar sus propias certificaciones. Platícanos un poquito de este antecedente, porque yo sé que has dado muchas pláticas, los invitan mucho a ustedes, a los institutos de contadores, a exponer, sé bien que traen esas certificaciones. Cuéntanos al respecto, ¿cómo evolucionó? Sí, fíjate, primero surgió la de la banca en México. Primero la de la bancaria, ya por octubre del 2014 se publicó esta obligación de la certificación hasta cierto punto por algunos sectores. Y el instituto vio que, bueno, que esa parte de todas las cuestiones de entidades financieras hasta cierto punto ya estaba controlado, ya estaba bajo esta certificación. Pero toda la parte de las actividades vulnerables, no existía una certificación en ese momento. Fue por el 2017. Sí, más o menos, a inicios del 2017 el instituto vio esta necesidad o vio que fue una buena práctica todo esto que hizo la Comisión Nacional Bancaria de Valores de crear una certificación, de que esa certificación estaba siendo valorada en otros países y que era como un logro que había tenido México. El instituto vio que, bueno, está la parte de las actividades vulnerables y esta parte de las actividades vulnerables no está siendo atendida. Más o menos
Eso es más o menos las cifras de hoy, ¿no? Estamos hablando que las entidades financieras son un poco menos de 4,000 entidades financieras los que existen en México y ellos tienen su certificación y están bastante bien reguladas, ¿no? Comparado con lo que son las actividades vulnerables, ya que en las actividades vulnerables somos más de 100,000 sujetos obligados a las actividades vulnerables, poco más de 100,000, no recuerdo el número exacto, 110, que están dados de alta en el portal de actividades vulnerables, más todos aquellos que son sujetos obligados que no se han dado de alta, ¿no? Entonces, el universo es mucho más grande. Entonces, el instituto vio esta necesidad de también tener esa mejor práctica dentro de las actividades vulnerables y es cuando se creó la certificación en materia de prevención de lavado de dinero en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos para el sector de las actividades vulnerables. El instituto, bueno, ya tiene una amplia experiencia en cuestiones de certificación, ¿no? Tiene la certificación de los contadores para poder dictaminar, que es una de las principales, o es la principal que tiene el instituto, y tiene diferentes certificaciones ya por disciplinas o por áreas. Está la certificación de fiscal, la certificación de contabilidad gubernamental, la auditoría gubernamental, de contabilidad. Hay diferentes certificaciones que el instituto ya tenía. Entonces vio la necesidad de esta certificación en PLD y fue cuando surgió allá por el 2017. Yo creo que a inicios del 2017, te digo, yo conozco toda esta historia porque tuve la oportunidad de estar dentro de toda esta parte, de toda esta creación de esta certificación. Nosotros formé parte del Ceneval. Este examen se hizo a través de Ceneval. Entonces tuve la oportunidad de participar en los diferentes comités del Ceneval y en la parte técnica para poder diseñar toda esta certificación, ¿no? Entonces, se hizo esta certificación como otra disciplina más de las que tiene el instituto. No recuerdo, yo creo que en septiembre del 2017 fue más o menos el primer examen agosto-septiembre del 2017 fue el primer examen de certificación en materia de PLD de actividades vulnerables, porque en octubre me acuerdo que entregaron los certificados, entonces tuvo que haber sido un mes o dos meses antes el examen, ¿no? Entonces se creó esta certificación. La certificación ha ido avanzando. Cuando algo no es obligatorio, no se ve la necesidad o a lo mejor no se ve la importancia de tenerlo, ¿no? Entonces, surgió la certificación, sí tuvo varias personas o varios contadores que estaban interesados, varios interesados, cada vez hay más contadores que están interesados, pero bueno, ya no es únicamente esta certificación la que existe de actividades vulnerables, sino que la unidad de inteligencia financiera sale la certificación de la UIF, que también es muy valiosa. Yo en lo personal le tengo un poquito más de fe, como mi conocimiento de contador y mi materia, creo que el examen de certificación del instituto va a estar más, a lo mejor parte de ese examen está más metido a las cuestiones técnicas de lo que debe de saber un oficial de cumplimiento o un auditor, que el examen de la UIF. El examen de la UIF, bueno, contempla mucho más, contempla otros temas que en mi opinión, si esa certificación va dirigido exclusivamente para encargados de cumplimiento en materia de PLD, sujetos obligados y quienes quieran presentarla así general, creo que el examen de la UIF no es tan técnico. Debería ser si al final de cuentas va dirigido al sujeto obligado y a su encargado de cumplimiento, yo me hubiera esperado algo más técnico para saber que mi encargado de cumplimiento, la persona que yo contraté para dar cumplimiento en esta materia, tiene los conocimientos mínimos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Entonces sí creo mucha parte internacional, ¿no? Tocan muchas partes internacionales que no es el día a día, ¿no? Del oficial o del encargado de cumplimiento. O a lo mejor cuestiones técnicas que sí te debe de saber un asesor. Claro. Pero Exacto. un encargado de cumplimiento no le encuentro, digo, todo conocimiento sirve y sí está bien que sepamos de todo. Pero a lo mejor un encargado de cumplimiento, me interesaría a mí más como sujeto obligado que conociera más la parte técnica de cómo cumplir con sus Totalmente obligaciones. de acuerdo.
reglas de Creo, acumulación, todo ese tipo de cosas. exacto. Entonces, Está bueno. y esa parte de actividades vulnerables, el examen de la UIF es muy general. Sí creo que apenas van 2 exámenes, y bueno, y con el tiempo irá mejorando, que es más o menos lo de la CNBB, ¿no? Surgió y se ha ido mejorando, ese examen se ha ido mejorando año con año, ¿no? Pero ellos tienen Y es lo dos. mismo. Ujú. Es lo mismo, nada más lo van Ujú. actualizando y actualizando. Entonces, sí creo que al de la UIF le faltan aplicaciones para poder Aplicaciones detectar, técnicas. cuáles son los errores o cuáles son las fortalezas del examen. Sí necesita más aplicaciones para poder, o así es como funciona Ceneval, ¿no? Después de determinadas aplicaciones se hace una reevaluación de todo lo que se ha estado haciendo para ver si los instrumentos cumplen con los objetivos o no. Acá en la UIF van tan poquitas, no es tipo Ceneval, y no ha habido las suficientes aplicaciones para poder detectar todas esas áreas de oportunidad que tiene el examen. Entonces sí va a ir mejorando, creo yo, pero todavía le falta un camino por recorrer, ¿no? Oye, Alejandra, y tienes toda la razón. Yo concuerdo contigo porque la bancaria es lo mismo, ves muchas cuestiones que probablemente no las usas en el día a día en la práctica, en la cuestión técnica. Estoy de acuerdo porque, oye, que el Consejo de Seguridad de la ONU, que la GAFIC, sí está bien, muy bien las 40 recomendaciones, pero hay mucho historial, que quienes forman parte, ta. Todo eso a lo mejor no es el día a día del oficial de cumplimiento, pero sí lo es el análisis de una operación inusual, sí lo es los umbrales, sí lo es cómo voy a Las reportar, cómo voy a alertas. analizar, toda esa parte. Entonces yo concuerdo contigo que si bien las certificaciones son muy importantes, sí faltan ya a lo mejor una subespecialidad técnica, taller, ya el día a día, ahora sí te vas a sentar en la computadora, ahora sí vas a analizar. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Y ahí, precisamente en ese punto donde yo veo la certificación también, que tengo la fortuna de contar con ambas, veo la de la bancaria, veo la de la UIF, veo sector financiero y hay algunas entidades financieras, hablemos de fintech, etcétera, donde ya es obligatorio contar con la certificación. Pero estamos hablando del universo que mencionabas, 3, 4, 5 mil, 6 mil entidades, bueno, pues es manejable, pero hablamos de 100, 110, 120, 130 mil entidades de actividades vulnerables, pues tú, a tu punto de vista, eh, ¿qué tan, no sé cómo lo veas, la importancia de que el encargado responsable de cumplimiento esté certificado? Te digo, acá en unas entidades financieras hay unas que ya es obligatorio, algunas por mejor práctica, porque el banco te dice, pues si quieres mantener tu cuenta bancaria, a mí me lo traes certificado por política del banco, está bien, pero en algunas entidades que sí es obligatorio, en otras todavía no. En este universo tan grande, tan grandísimo de entidades que realizan actividades vulnerables, ¿tú crees que el camino va a ser que todos sea obligatorio ese certificado? No. ¿Cómo va? Porque yo a veces, yo ahora que fui al examen de la UIF, pues yo veía 40 personas, 50 quizás, y se me hacen muy poquitas para las 110 mil, 120 mil entidades que realizan actividades vulnerables. ¿Cómo ves este ángulo? Mira, esa es mi opinión, ¿no? Yo creo que una certificación de actividades vulnerables de la UIF nunca va a poder ser obligatoria. Digo, a lo mejor en algunos años me callan, ¿verdad? Pero sí creo que nunca va a ser obligatoria porque, como dijimos, no estamos hablando de 120,000 sujetos, estamos hablando de 120,000 sujetos obligados de los que están dados de alta en el padrón. Entonces, de estos 120,000, de estos 120,000 sujetos obligados, algunos son oficiales de cumplimiento o encargados de cumplimiento y otros son sujetos obligados directos. Entonces estamos hablando que hay 16 fracciones en la LFPORPI o 16 sectores diferentes que pueden ser considerados actividad vulnerable. Son 16 sectores que pueden ser considerados actividad vulnerable. Estamos hablando, por decirte un ejemplo, el caso de arrendamiento, ¿no? El uso o goce temporal de bienes inmuebles es considerado una actividad vulnerable arriba de 1,605 veces el valor de la obra. Estamos hablando que los sujetos obligados
cualquiera puede tener un bien inmueble que se rente en estos importes. Entonces, tú imagínate una persona de 80 años que es dueña de un inmueble, que le digas, tienes que tener esa certificación para poder seguir rentando tu inmueble. O sea, no puede ser, pues, eso nunca va a pasar. Entonces, sí creo que esta certificación nunca va a ser obligatoria. A lo mejor por buenas prácticas, y a lo mejor esta parte creo que sí debiera de ser, las personas morales, creo que sí sería bueno que fuera obligatorio que su encargado de cumplimiento tuviera esta certificación. Pero aquí va a entrar, oye, ¿por qué la persona moral sí está obligada a tener un certificado y la persona física no? No, entonces se van a meter en una bronca que no van a poder resolver. Entonces sí creo que nunca va a ser obligatoria. Sí creo que por mejores prácticas si yo fuera una empresaria que estuviera llevando a cabo una actividad vulnerable, como si yo tuviera una persona moral que estuviera llevando a cabo actividades vulnerables, y al conocer esta normativa, sí quisiera que la persona que ponga enfrente de ese departamento tenga todos los conocimientos necesarios, ¿no? Y una parte mínima para saber que esa persona tiene los conocimientos mínimos es tener una certificación en la materia. Pero es el conocimiento mínimo. El tener una certificación no te hace que sepas todo. Únicamente hay una autoridad, sea la CNBB, la UIF, que te dice que esa persona certificada tiene los conocimientos mínimos necesarios para llevar a cabo su chamba, ¿no? Entonces, no creo que vaya a ser obligatorio, pero sí, por mejor práctica, creo que las personas morales debieran de buscar a un encargado de cumplimiento certificado, y no quedarse únicamente con esta certificación, ¿no? Sino que le tienes que invertir a ese encargado de cumplimiento y lo tienes que estar capacitando de manera constante para poder llevar a cabo tu chamba. Y la persona física, pues, se va a tener que asesorar de qué es lo que tiene que hacer para cumplir, o que la persona o el asesor que le está dando cumplimiento en esa materia, pues realmente también cuenta con todas las capacidades para poder llevar a cabo su trabajo, ¿no? Estamos hablando que la multa por no presentar un aviso o presentarlo fuera de tiempo después de 30 días, la multa es más de $1,000,000 por aviso no presentado. Entonces, un solo mes se te olvida presentar, que nada más tengas un inmueble que sea sujeto a esta normativa y que se te olvide presentarlo. Bueno, el ya no presentarlo, la multa es de 1,000,000, ya ni siquiera la renta que cobras te va a alcanzar para pagar. O que la Entonces, presentes incorrectamente. cuando se presentan fíjate que esas multas no me ha tocado verlas. Las que se presentan con errores, no me ha tocado ver las multas que imponen. Debería de ser una multa de 18,000, de 20,000 pesos aproximadamente la multa, 19, 20,000 pesos. No me ha tocado verlas, pero sí me ha tocado ver las multas por omisión de avisos, y esas sí esas sí, la multa es del millón, ¿no? Él no presentaba un aviso o presentarlo fuera de los plazos, la multa es $1,000,000 por aviso no presentado. Entonces, que yo tenga arrendamientos y que tengo un inmueble que no presenté el aviso, es $1,000,000. Ahora resulta que tengo 3 inmuebles que son sujetos a esta normativa y un mes se me pasó a presentarlos, pues ya son multas de 3 millones. Entonces, las multas son muy caras. Entonces, sí debes de tener una persona capacitada y un asesor capacitado en esta materia para que tengas el cumplimiento lo mejor que se pueda. Yo lo que te puedo decir que he tenido la oportunidad de asesorar o llevar a cabo auditorías de diferentes sectores es, no me ha tocado un sujeto obligado que tenga todo al 100. Hay sujetos obligados que conocen la normativa, que están relativamente bien, pero en una revisión 2, 3 multas, ahí van a aparecer. Y me ha tocado ver sujetos obligados que no hay ni cómo ayudarlos. O sea, porque no hay forma, ya hoy tuvieron conciencia de que tienen que cumplir, vamos a empezar a armar hacia atrás. No se puede. Es muy difícil. La actividad vulnerable que se puede regularizar es muy difícil. Son pocos los sectores que pueden dar un cumplimiento total. Entonces, esta parte que mencionaste hace ratito del programa de autorregularización, que allá en la Ley de Ingresos del 2019 19, sí. se publicó. Sí, estaba muy bonito planteado, qué padre, nos vamos a todas las actividades vulnerables se van a regularizar, pero no cualquier actividad vulnerable se puede regularizar, son pocas las que se pueden regularizar. Y pocas al 100.
son las que se pueden llevar a cabo una regularización de tantos años. Entonces, sí estuvo padre que sacaran ese programa de autorregularización. Si recuerdo bien, ingresaron al programa 9,700 cuotas obligados, como 9,300 se les aprobó su programa de autorregularización, que cumplieron con todos los requisitos para entrar. Pero de esos 9,300, ¿cuántos pudieron cumplir al 100%? Porque una de las condiciones que ponían que tu programa se cumpliera al 100%. ¿Cuántos de esos programas se pudieron cumplir al 100%? Yo creo que muy pocos. Recuerdo que cuando pusieron una estadística de cuántos sujetos obligados habían metido de cada sector, el sector que más se metió a este programa de autorregularización fueron las agencias de vehículos. Yo dudo que una agencia de vehículos pueda regularizar 5 años hacia atrás. Ay, sí, pueden regularizar alguna parte, sí, y lo mejor siempre es estar regularizado. Eso es una cosa, una vez que ya decidiste, hay que ver qué tanto puedes armar hacia atrás, porque la regularización es importante. Pero sí creo que es muy raro que un sujeto obligado se pueda regularizar al 100. Muy, muy raro. Muy Totalmente. interesante todo esto que mencionas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, a lo mejor se va a segmentar en un futuro, ¿no crees tú, Francisco? ¿Sabes qué? Las empresas morales sí necesitan tener certificado. Si eres persona física, a lo mejor puedes nombrar a alguien que sí esté certificado o no, hay una excepción ahí. Vamos a ver cómo evoluciona este mercado, ¿no crees, Francisco? Totalmente, Limelec, pero creo que, por ejemplo, ahí en la ley hay una figura que siempre me ha llamado mucho la atención y que creo que no se le ha dado uso, y son estas entidades colegiadas para el cumplimiento. A lo mejor por ahí pudiera irse la autoridad en decir, bueno, tú que eres un sujeto obligado, no como una persona moral, afíliate a una de estas entidades colegiadas, ¿verdad? Para dar el cumplimiento y que alguna persona de ahí o algunas tengan esta certificación. Son ideas que se me vienen a la mente. Sí, Sí, fíjate que definitivamente. la parte de entidades colegiadas, como dices, no ha sido muy explorada. No, yo al día de hoy no tengo conocimiento que exista una entidad colegiada que esté dando este tipo de servicio. Pero ya metiéndonos un poquito más a lo que dice la normativa, al final de cuentas, una entidad colegiada, la, en lo que te va a ayudar una entidad colegiada o en lo que le va a ayudar al sujeto una entidad colegiada es a resguardar los archivos, a presentar los avisos y a atender las visitas. Esas son las funciones de una entidad colegiada. Pero sabemos, al final de cuentas, los avisos es como que la cereza del pastel ya para acabar, ¿no? Y para poder presentar un aviso, el sujeto obligado tuvo que haber hecho todo un trabajo detrás para poder pasarle a esta entidad colegial información para poder presentar el aviso. Entonces, si al final de cuentas la función de la entidad es para presentar el aviso y toda la chamba la tiene el sujeto obligado, ya que más da presentar un aviso, ¿no? O sea, ya mejor toda la responsabilidad queda de mí si presentarme el aviso es por mí, ¿no? Bueno, es como yo lo veo. Si pudieran hacer entidades colegiadas, por ejemplo, para la parte de atender visitas, pudiera servir. Resguardar archivos, yo prefiero resguardarlos, yo sujeto obligado, yo. Entonces, a lo mejor para la parte de atender visitas y para la parte de tener que no sería la función, pero para si esta parte de la entidad colegiada también es una asesoría, pues pudiera servir. Pero si nada más el cumplimiento es, manda los avisos y todo me toca a mí, no, pues ya mejor lo hago yo completo, ¿no? Es como yo lo veo. Sí, claro. Y yo creo que por eso no ha funcionado. Sí está en la normativa, para mí es letra muerta. No conozco ahorita, y no sé si ustedes conozcan, yo no conozco ahorita una entidad colegiada en esta materia. En algún momento escuché como que los notarios querían, pero a lo mejor se dieron cuenta de todas estas debilidades que tienen, ¿no? Entonces me dijeron, no, mejor ya cada quien nos damos capacitación y cada quien cumple como puede. Yo creo que va por ahí que no ha funcionado tanto esta entidad colegiada. Y ahí es como en el sector de ahorro y crédito popular, en el que existen las federaciones, ¿no? En el que por ejemplo, digamos, el sector de Sofipo se adhiere a la federación como una entidad auxiliar de supervisión que hace las labores de la CNB de manera auxiliar.
que ahí primero te adhieres, te revisan y ellos a su vez dan este reporte, van y tocan la puerta de la bancaria y de ahí es esta ir y venir de información. Es algo similar a estas entidades colegiadas en este sector de actividades vulnerables. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no?, el mercado. Y me llamó la atención lo que decía Alejandra. El sector de agencias de autos fueron los que más solicitudes de autorregulación cumplieron en este programa. Y me gusta mucho porque yo sé que gran parte de esa labor fue de parte de la asociación esta de la AMDA. Creo que tuvo mucha difusión en cuanto a la ley y el cumplimiento de LFPORPI, su reglamento, reglas, etcétera. Entonces, quiere decir que las asociaciones de alguna manera u otra concientizan al sector, a sus agremiados y, bueno, pues coadyuvan con la autoridad de una manera para dar cumplimiento. Pero bueno, pasando, haciendo pues un cambio ahí ya de sección, entonces nos vamos ahora que vamos a estar allá, Alejandra, Francisco, en septiembre van a dar ellos un curso, creo que de visitas, de verificación, y luego en octubre con la Work Compliance, que ahí capitanea Alejandra la parte del comité de PLD México, y luego en Chihuahua, junto con Asofis. Entonces, hay mucha actividad que debemos, Alejandra, para cierre de año. Creo que ya no va a haber tregua, no descanso de aquí hasta el cierre de año. Platícanos de qué viene, qué actividades tienes, qué proyectos de aquí a cierre de año, de estos eventos que te platico, y después nos cuentas de cómo está este capitaneo ahí en el comité de labor compliance. Pero bueno, adelante. Eventos, 13 de septiembre. 12 de septiembre tenemos aquí por parte del despacho de Vallejo Rico y de actividades vulnerables, tenemos un curso de visitas de verificación. Este año hemos visto que la autoridad ha aumentado las visitas que ha hecho a los sujetos obligados, ¿no? Gafi no ha de tardar en venir, yo creo que viene el siguiente año a llevar a cabo esta parte de la evaluación mutua, y parte de lo que nos observaron en el 2018, que nos dieron a conocer los resultados de la evaluación, fue que el SAT no había hecho su chamba y que no había revisado a los sujetos obligados, y pusieron que habían revisado 0.005% de los sujetos de aquel entonces, ¿no? Entonces, si México quiere salir bien en esa evaluación, el SAT tiene que hacer su trabajo de revisión. Entonces, este año sí hemos visto que aún ha aumentado las revisiones por parte del SAT en materia de actividades vulnerables, y también nos hemos dado cuenta que una visita mal atendida te lleva a multas garrafales, ¿no? Que a lo mejor algunas las puedes pelear, algunas no, pero ya si te vas a meter a la parte de pelear, pues garantízate el interés fiscal de 30, 40, 50 millones de pesos y pues ya no sale tan fácil, ¿no? Entonces, varios de los errores que se han tenido es porque atienden mal la visita. Entonces, por eso hicimos vamos a hacer este curso de visitas de verificación el 12 de septiembre. Después, con Work Compliance. Alejandro Ponce, ¿no? Que le mandamos un saludo aquí aprovechando el foro. Le mandamos un gran saludo a Alejandro Ponce, Ribey Chávez, que va a estar junto contigo, ¿no?, en este curso. Sí, es la importancia del contador y el abogado que te menciono. Excelente. El 3 de octubre, Work Compliance Association, capítulo México, va a hacer su primer seminario presencial en materia de prevención de lavado de dinero en México, en el piso 51. Es presencial. Este va a ser un evento híbrido, va a ser tanto presencial como en línea. Y bueno, en este evento tenemos varias autoridades invitadas, y el Comité de Prevención del Lavado de Dinero de Work Compliance Capítulo México es quien lo estamos organizando, y quienes vamos a parte de las ponencias van a ser por parte de nosotros, ¿no? Oye, ahí vamos a hacer una pausa antes de que pasar a las siguientes actividades. Platicas un poquito antes, ahorita que en este momento que estamos en este seminario de prevención del lavado de dinero del Comité PLD de la Work Compliance Capítulo México. Platícanos de este comité, qué hace, cuáles son sus funciones, proyectos, antes de abordar el siguiente tema de los eventos.
Mira, Work Compliance Association es una asociación aquí, es una asociación internacional que busca el cumplimiento en diferentes tipos de materias y uno es en materia de prevención de lavado de dinero. Work Compliance Capítulo México tiene diferentes comités. Entre estos comités está el comité de prevención de PLD, ¿no? Este comité surgió hace 3 años, 2 años y medio, 3 años. Nuestro amigo Alonso Ibarra vio la necesidad de tener este comité dentro de la Work Compliance, bueno, y nos invitó a varios de nosotros a participar. Este comité reunimos a varios expertos en la materia. Tú eres parte de este comité, ya tienes 1 año, si no me equivoco, 1 año y medio más o menos. Gracias, sí, pues ahí ya desde Asofis más o menos. Sí, entonces, estamos reunidos 23, 24 participantes, que en mi opinión realmente son profesionistas que se dedican a esta materia y para mí son expertos de los que día a día sigo aprendiendo, ¿no? Tenemos exautoridades dentro de este comité y tenemos a profesionistas independientes. ¿Y qué es lo que buscamos? Dar a conocer el cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero en todos sus enfoques, entidades financieras, actividades vulnerables, en todo el enfoque de prevención del lavado de dinero. Tenemos parte de nuestros trabajos es llevar a cabo webinars de manera constante. Estos webinars son de acceso gratuito, que es muy parecido a lo que ustedes hacen, ¿no? En Asonoc, tratar de compartir todo este conocimiento y sobre todo enriquecernos del que está al lado de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, esta materia es muy amplia y no es la misma forma en que lo veo yo como lo ves tú o lo que te ha tocado vivir a ti o atender a ti a lo que me ha tocado atender a mí, ¿no? Entonces, es muy padre tener un comité en el cual se reúnan tantos expertos que conocen la materia, que parte de lo que viven es de esto, ¿no? Porque muchas veces uno se dice que es experto, pero tienes un cliente. Entonces, realmente todos los que estamos aquí estamos metidos en la materia, tenemos diferentes clientes y el poder compartir con alguien todo lo que él está viendo que yo no estoy viendo. Al final de cuentas somos de toda la República, ¿no? Yo creo que somos muchos que estamos al final de cuentas repartidos en toda la República y no es lo mismo lo que pasa en Tampico que lo que pasa en Monterrey, que lo que pasa en Puebla. Entonces es padre poder tener esta conexión con diferentes personas. ¿Y cómo lo exteriorizamos? Con todas las pláticas que podemos dar, ¿no? Todos los webinars sí los hacemos, lo tratamos de hacerlos muy puntuales, para poder apoyar el cumplimiento en esta materia. Padrísimo, padrísimo. Sí, ahí le mandamos también un saludo a Alonso Ibarra, creo que está allá por Tijuana, entonces, Sí. ¿verdad? Te mandamos un Él saludote es el culpable de todo este comité. Buenísimo, no, me parece excelente. Bueno, y luego ya en noviembre, Alejandra, 23 y siguiendo con esta 24 de cronología, noviembre. Sí, 23 y 23 y 24 de 24. noviembre tenemos un evento de intermediarios no financieros que se juntaron diferentes asociaciones. Está Sofich, está Sonoc, está Top Compliance, está World Compliance y el Instituto de Contadores Públicos de Chihuahua. Chihuahua, no se me pasó ninguno. Excelente. Todos los dije. No, es súper bien, buenísimo. Y este evento, mira, de mala práctica se me quedó evento a Sofich, porque Sofich tiene muchos años haciendo eventos Tu similares. 10º Se hizo aniversario, que ¿qué este sea? año es algo más grande, ¿no? Y por eso se invitó a diferentes asociaciones a participar con ellos. Pero realmente son eventos de los que he mencionado, de los 3, tanto el que tenemos el propio, como el de World Compliance, capítulo México, como de Asofich y las demás asociaciones que estamos. Realmente son eventos que valen la pena, ¿no? Pocas veces tenemos la oportunidad de ver reunidos a varios expertos en la materia que realmente lo que quieren es compartir su conocimiento. Sí, hemos tenido la oportunidad de escucharnos a lo mejor de manera aislada a varios. Ahora sí, parte de lo de la pandemia, yo creo que fue algo bueno que trajo la pandemia es poder tener acceso a todas estas pláticas gratuitas, conociste a más personas, más acceso al conocimiento, pero al final de cuentas siempre hace falta la parte presencial o escuchar a todos en un gran foro, enriquece mucho, ¿no? Entonces los esperamos a los 3 eventos, 12 de Si Dios septiembre, quiere. 3 de octubre y 23 y 24 de noviembre. Noviembre.
Súper bien, súper interesante. Un cierre de año 2023 muy intenso, con muchas actividades, con muchos foros de mucha importancia, Francisco. Y ya para ir dando cierre y ahora pasando a otra cosa de nuevo, quería preguntarle yo, Alejandra, porque precisamente en la reforma fiscal ya suficiente teníamos con la ley LFPORPI y luego que se agregaron diferentes actividades vulnerables y luego que modificaciones, reformas, reglamentos, etcétera, y nos llega el beneficiario controlador, Francisco. Nos llega el famoso beneficiario controlador que ahora ya nos aplica a todos. Entonces, ya más allá de entidades financieras, ya más allá de empresas que realizan alguna de las actividades listadas en el 17, actividades vulnerables, nos llega la obligación de cumplir con la identificación y todo su tratamiento de esta figura denominada beneficiario controlador, que lo veníamos digiriendo apenas como beneficiario final, etcétera, y ahora nos llega. ¿Qué pasa, Alejandra? ¿Qué te dice los clientes, el mercado? ¿Cómo recibieron esta nueva obligación que aparece de carácter, ya no solo de carácter PLD, sino de carácter, aparece en la parte fiscal? Cuéntanos, ya pidiendo cierre, no te quedamos mucho tiempo, pero queremos escuchar tu valiosa opinión, nuestro auditorio y un Este, servidor. Mira, ahorita, bueno, el 2022 surgió como materia fiscal lo que es el beneficiario controlador. ¿Qué es lo que piensa o lo que me ha tocado ver de los empresarios? Más obligaciones. Tenemos más obligaciones, Exacto. nosotros damos y no recibimos nada. Sí es cierto que en los últimos años no ha habido aumento de impuestos, pero bueno, la carga fiscal que han tenido los empresarios en estos últimos años, o sea, no es de 1, 2 o 3 años, ya tienen varios años, la carga operativa o administrativa que han tenido es demasiada. Entonces, eso y seguir metiendo obligaciones y obligaciones y obligaciones, creo que no es algo que va a ir por buen camino. Pero bueno, ya está aquí lo del beneficiario controlador. Es una obligación que se tiene que cumplir, que todas las personas morales estamos obligadas, y es importante concientizar al empresario que debe de cumplir con esto. Sí tiene su chiste, no es algo de que cualquiera te lo va a decir, o sea, sí tiene que tener un proceso para poderlos identificar de manera adecuada y tener sobre todo tener todos los procedimientos por escrito. Todo el mundo piensa que es llénate un cuestionario y ya agárrate 2, 3 documentos y ya está. Entonces no es el chiste, es el tener el procedimiento para poderlo identificar. Yo creo que esta obligación apenas les está cayendo el 20 que tienen que cumplir. No todos se han cumplido, pero bueno, al ser fiscal le dan un poquito más de importancia, a lo mejor. Entonces, poco a poco, todos los contribuyentes han empezado, o sea, no que lo tengan, están empezando a cumplir. Yo creo que esto lo vamos a ver ya real, como te mencioné hace rato, mientras que no haya castigos por un incumplimiento, mientras que no haya multas por un incumplimiento, es como si fuera letra muerta, ¿no? Y ahorita la verdad es que el SAT no creo que vaya a revisar lo del beneficiario controlador. Yo creo que ya como dentro de 3 o 4 años, a lo mejor el SAT va a voltear a empezar a revisar todo este cumplimiento, pero si no lo tenemos, si no lo cumplimos desde que se tuvo que cumplir, bueno, sí existen multas hasta por no tener actualizados los expedientes, y las multas, híjole, la multa por no tener identificado al beneficiario es 1,5 millones, ¿no? 1,5 millones Barbaridad. entonces, por cada beneficiario no identificado. Entonces, sí son multas caras, mucha gente dice que son multas, que son multas excesivas, pero bueno, al final de cuentas esto viene de recomendaciones internacionales, no es algo que México se le ocurrió poner en su normativa. Tanto la OCDE como Gafi lo vienen mencionando de manera constante, que todos los países miembros deben de dar cumplimiento a esta parte del beneficiario. En mi opinión, sí pudo haber quedado un poquito mejor redactada la ley. Sí, ahí tiene unas pequeñas deficiencias, sobre todo en la definición o en los alcances, sí tiene un poquito de deficiencias, pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que cumplir, ¿no? No es algo imposible, creo que todas las personas,
95% de las personas morales en México o el 90% pueden dar un cumplimiento adecuado a esta normativa si realmente lo quieren hacer. Y sí va a haber una parte en problemada para dar cumplimiento, pero bueno, ya salieron ahí algunas reglas que les pueden ayudar. Al final de cuentas, sí creo que todos podemos cumplir. No al 100%, pero bueno, estamos hablando que la mayoría de las empresas en México sí pudieran estar, si quisieran, sí pudieran estar dando cumplimiento a esta normativa. Alejandra, aquí todo esto que comentas de una sobreregulación, una carga muy excesiva para el contribuyente, para los sujetos obligados, me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Cuáles son esas deficiencias que has notado en el cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado? Los sujetos obligados piensan que las únicas obligaciones es tener un expediente y presentar un aviso. Y no siempre se está consciente de todo el proceso, de o cada una de las obligaciones que se tiene que cumplir para tener esas dos bien. Entonces, la ley hablamos que son 17, 18 obligaciones que se deben de cumplir y únicamente nos enfocamos o se enfocan a identifícame a tu cliente y preséntame un aviso. Entonces, eso no ha ayudado al cumplimiento. Hay obligaciones que no se encuentran dentro de la ley, sino que están en reglamento y en reglas de carácter general. Entonces, a esas obligaciones que no se encuentran contempladas en la ley, pero sí en reglas, no se les está dando debido cumplimiento. Y al final de cuentas, la ley por ahí tiene algunas lagunas de algunas obligaciones que no pueden ser multables. Entonces, como no me lo pueden multar, mejor cumplo con este que sí me pueden multar y lo demás lo van dejando de lado, siendo que para que el régimen de prevención del lavado de dinero en México funcione, todos tenemos que hacer nuestra chamba, ¿no? Y la chamba empieza en los sujetos obligados. Los sujetos obligados le deben de proporcionar la información necesaria a las autoridades para que ellos puedan detectar posible lavado de dinero y puedan presentar las denuncias correspondientes y se lleven a cabo las investigaciones. Entonces, creo que esta parte de que todo debiera de empezar con los sujetos obligados todavía no nos cae el 20 a muchos en general. Entonces, hay obligaciones que no están claras o al no ser multables, pues no son obligaciones. Se oye feo, pero pues así lo vemos en México, ¿no? Hay deficiencias que sí queremos presentar las cosas como deben de ser, pero los avisos no me lo permiten. Esas son otras deficiencias que tiene la normativa. Y una deficiencia importante que tiene que ver con el tema que estamos platicando es la identificación del dueño beneficiario o beneficiario controlador, que ya bueno, esta parte del beneficiario controlador y dueño beneficiario y beneficiario final ya la conocemos en de las instituciones financieras desde hace años, no es algo nuevo, desde el 2000. No empezó en el 2004, empezó toda esta regulación de entidades financieras, entonces eso ya es viejo en México. Para las actividades vulnerables, bueno, surgió en 2012, nunca habíamos escuchado de esto hasta 2012. Y si tiene la deficiencia pues tú pregúntale si tiene conocimiento del dueño beneficiario y si te pone que no tiene conocimiento, pues tú ponle que no y ya. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Realmente si queremos hacer esto cumplir, espérame, si me estás diciendo que en una persona física te lo puedo comprar, pero en una persona moral siempre va a haber un beneficiario controlador. La persona moral tiene un beneficiario controlador. Y la ley no exige a los sujetos obligados identificar a ese beneficiario controlador como está ahorita la normativa. Entonces, es una deficiencia importante que tiene. También ya hay una iniciativa de reforma que todos la venimos contando ya desde hace como 5 años y decimos que ya el que sigue, ya hasta me da pena decir que ya el que sigue porque nunca la publican, pero bueno, varias deficiencias que hoy tiene la normativa se corrigen con esta iniciativa que ya está, algunas se corrigen, no al 100%, pero bueno, varias se van a corregir con esta iniciativa. Y si es preocupante que si al día de hoy los sujetos obligados no cumplen como debe de ser, una vez que entre si aprueban esta iniciativa y entra, sí, se la van a ver negras la mayoría de los sujetos obligados para poder cumplir así de una manera total.
Pues definitivamente, Alejandra, y bueno, pues estamos llegando al final de este episodio, Francisco, y tristemente estamos llegando al final de este episodio porque me quedé con muchas dudas todavía que quería preguntarle a Alejandra, como la necesidad de estos burós de beneficiarios controladores que existen ya en otros países. Me quedé con la duda de la obligación como el sector financiero de sistemas automatizados, obligación o necesidad o si sirve en la práctica o no. Me quedé con dudas si la auditoría anual se considera pues necesaria como el sector financiero, una revisión anual de todo este cumplimiento que puede beneficiar a los sujetos obligados a evitar, a conocer su situación y con esto evitar posibles incumplimientos y obviamente multas de la autoridad. Entonces, me quedo con muchas dudas, pero muy agradecido, ¿verdad? Muy agradecido contigo, Alejandra, por haber participado en este episodio. Estoy seguro que todos los que nos están escuchando en este momento, en un trayecto, por ahí en su casa, en algún fin de semana, en el gimnasio, Francisco, ¿verdad? O a lo mejor una carne asada ahí, sentaditos, están escuchando Sonoc el podcast para llenarse de conocimiento, llenarse de experiencias de toda la gente que viene aquí a exponer con la calidad y toda la trayectoria de Alejandra Vallejo. Entonces, bueno, pues en el siguiente episodio seguramente vamos a tocar más temas, más inquietudes que le vamos a preguntar a Alejandra, y pues no me queda más que agradecerte, Alejandra, por esta participación que fue muy, muy enriquecedora, que estoy seguro que todo el auditorio pues va a estar súper, súper interesado y contento de escucharte en este episodio. No, hombre, mil gracias a ustedes dos por la invitación, de veras es un placer estar aquí. Muchas gracias. También sumarme al agradecimiento. Y bueno, también recordar al auditorio que no se pierdan a Sonoc el podcast, porque siempre tenemos a invitados de la misma talla, como lo es Alejandra Vallejo, parcero, invitados donde nos gusta siempre conocer de sus experiencias, aprender de ellos y sobre todo pues que es una plática muy, muy amena en donde podemos contrastar y conversar sobre todos estos temas que nos interesan a todos quienes formamos este gremio del cumplimiento normativo en México. Totalmente, Francisco. Pues muchas gracias de nuevo, Alejandra. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que hacen el favor de escucharnos, que por cierto, estamos revisando, Francisco, y pues creo que ya nos escuchan por allá en más de 14, 15 países, ¿no? Les mandamos saludos a todos los que nos escuchan en Panamá, Ecuador, Chile, pues todos estos países. Hay uno que otro perdido, ¿qué? Estados Unidos, ¿no? Está Estados Unidos, Inglaterra, España. Inglaterra, ¿no? Uno perdido por allá también. nuestros dos fans que tenemos allá en el viejo continente. Pero ya valen. Ya valen, claro que sí. Y bueno, Francisco, pues nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ay, que estén bien.